últimos tiempos durante este semestre. Son 6 meses. Cada mes trae 4 martes, entonces estamos hablando de un total de 24 clases que vamos a estar hablando acerca de los últimos tiempos, de las cosas que están aconteciendo y las cosas que están por acontecer. Sabemos que, como ustedes pueden notar, o es evidente, pues estamos viviendo unos tiempos de mucha incertidumbre, ¿verdad? De incertidumbre en todo el mundo, es decir, no es solamente en una nación, sino todas las naciones están con incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene en estos tiempos, las guerras, los problemas económicos, los problemas de salud, las pandemias, todo tipo de cosas que están aconteciendo en nuestros días. Y pues es normal que la iglesia del Señor pues se pregunte qué es lo que está pasando, o en qué estamos, o en qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? La mayoría de las gentes pues viven desesperadas cuando ven que el mundo se convulsiona y suceden cosas como las que están pasando ahora, ¿verdad? La economía se pone turbia en el mundo, con este nuevo presidente de la nación más poderosa del mundo tratando de tomar el control sobre todas las naciones que existen. Así que es normal que el pueblo del Señor pues también se pregunte qué es lo que nos espera, qué es lo que estamos viviendo, además de que pues nosotros como cristianos hemos aprendido por la Escritura de que un día el Señor va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y casi siempre en nuestra vida, cuando asistimos a la iglesia, en los sermones, escuchamos que el pastor o algún hermano que va a predicar dice: Cristo viene pronto. La iglesia necesita estar despierta, preparada, esperando al esposo, esperando a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es lógico que que haya un movimiento así de inestabilidad, pues la iglesia se pregunte: ¿en qué momento estamos? ¿Qué es lo que nos depara en los días que vienen, en los días cercanos que vienen, ¿verdad? Entonces, pues mi responsabilidad y mi intención es presentarles el panorama de las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder, amén, analizar cada una de ellas, y ustedes, con la capacidad que Dios les dio, amén, de entendimiento, se van a dar cuenta qué tan cercana está la venida del Señor, que eso es lo que en realidad la iglesia debe estar esperando, ¿verdad? La venida del Señor Jesucristo, la promesa de que Cristo va a venir por su iglesia. Entonces vamos a ver esos temas escatológicos. Ya vi que la escatología se trata de estudio de los últimos tiempos, para ser un poquito más bíblicos. La escatología se refiere al estudio del fin del siglo, lo que el Señor Jesucristo hablaba acerca del fin del siglo, fin de este sistema de gobierno gentil, de gobierno mundial sobre todas las cosas, ¿amén? Entonces, vamos a estar tratando ese tipo de temas, ¿amén? Y pues también hay una preocupación en mí por hablar de estos temas, porque a raíz de la inestabilidad que hay en estos días, pues muchas personas, teólogos, escatólogos y algunos no tan teólogos ni tan escatólogos, que están en las redes sociales hablando acerca de que Cristo ya viene, de que lo que en realidad me preocupa bastante es de que
mi fe, de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y hasta, ¿qué será? Unos 6, 7 años atrás, la mayoría de la iglesia evangélica creía que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero en algunos años recientes, muchos están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque se están viendo cosas extraordinarias, cosas muy raras, algunas muy espantosas, la guerra en Israel y todas estas cosas. Pues ya varios están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y varios también dentro de la doctrina evangélica que antes predicaban y entendían y decían que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia o la venida de Jesucristo por su iglesia iba a ser antes del arrebatamiento. Pues ahora están diciendo que no, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y pues esa es mi preocupación, que el pueblo de Dios esté confundido y no sepa cómo, qué va a pasar en realidad. La iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, no va a pasar por la gran tribulación. El arrebatamiento sucede antes de ese periodo de tribulación terrible o al final de esta. ¿Amén? Entonces esa es mi preocupación, y desde mi punto de vista es la última amenaza para la iglesia del Señor. Si usted es un cristiano de algunas décadas atrás, se va a dar cuenta que la iglesia ha pasado por todo tipo de amenazas. De hecho, desde el inicio de la iglesia, pues ya los enemigos de Dios han tratado de confundir y arrastrar al pueblo de Dios hacia alejarse de Dios. Si fuéramos a la iglesia primitiva, pues nos damos cuenta que existían sectas o creencias como los gnosticistas, aquellos que decían que solo ellos podían entender la palabra de Dios y solo ellos podían alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Y esa era una amenaza para la iglesia en ese tiempo. Estaban también los judaizantes, que trataban de imponer los rituales de judaísmo para la iglesia del Señor, y eso era una amenaza para la iglesia de Dios. Estaba la doctrina de Balaam, estaba la doctrina de los nicolaitas, estaba la doctrina de Isabel, aquella que arrastraba a los hijos de Dios al adulterio dentro del pueblo de Dios, y enseñaba a las mujeres a fornicar y a hacer cosas indebidas delante de Dios. Así que la iglesia todo el tiempo ha tenido amenazas, pero en las recientes décadas, par de décadas, llegó a su máxima expresión lo que nosotros conocemos como la apostasía. La apostasía se metió dentro de la iglesia, y en este momento lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero llegó la apostasía. Después de la apostasía, pues ya ahorita prácticamente estamos viendo tiempos de iniquidad, más para el tipo de los un poquito mejor. Pero la última amenaza que hay para la iglesia es precisamente confundir al pueblo para que no reconozca el tiempo de la venida del Señor por su iglesia. Es decir, decirle a la iglesia: ¿saben qué? Iglesia, olvídense que Jesús vino por su novia, por su esposa, antes de la gran tribulación. La iglesia necesita pasar por la gran tribulación para ser purificada, y después viene el Señor Jesucristo. Ese es el argumento principal de los escatólogos modernos, o los teólogos modernos, o aquellos que han sido confundidos. Dicen que la iglesia está tan mal que necesita ser pasada por el fuego de la tribulación para que sea purificada, y entonces Jesucristo la pueda arrebatar.
Pero eso es un argumento muy vago y totalmente equivocado, porque la iglesia del Señor no necesita pasar por una tribulación para ser purificada. La iglesia del Señor ha sido purificada por la sangre preciosa del Cordero. Amén. Es decir, que la iglesia, desde el momento que la persona se entrega al Señor, le entrega su vida, amén, el Señor pone de su Espíritu Santo, hace una nueva criatura. San Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Entonces hemos sido santificados por el Señor Jesucristo, purificados. Nosotros no necesitamos pasar por una tribulación para ser purificados. Ya recibiendo al Señor Jesucristo y recibiendo al Espíritu de Dios, nosotros ya somos purificados y estamos listos para ser arrebatados y llevados a la presencia de Dios. ¿Amén? Pero desafortunadamente esa es la amenaza de este tiempo para la iglesia. Y es tan peligrosa como aquel relato que la Escritura nos muestra, que es, por ejemplo, el caso de los 12 espías que fueron enviados a recorrer la tierra. Fueron a recorrer la tierra. Recuerdan cuando Israel venía saliendo de Egipto y Dios levanta a 12 y los envía para recorrer la tierra, y ellos van y recorren la tierra y regresan y dicen: ciertamente la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra maravillosa, una tierra hermosa. Pero hay una situación, que allá hay gigantes. Y esos gigantes para nosotros les éramos como langostas, es decir, estaban realmente altos. Y empezaron a meter temor en el pueblo. Entonces ellos y el pueblo empezaron a decir: no, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Los gigantes nos van a matar. Y empezaron a renegar y a quitar la fe en lo que Dios les había dicho, que los va a llevar a la tierra de Canaán. Y por esa falta de fe, por no haber creído lo que el Señor les había dicho, pues toda esa generación que tenía 40 años en adelante, todos ellos cayeron en el desierto. Ellos nunca llegaron a la tierra prometida. No es que ellos estaban pecando, no es que ellos estaban haciendo cosas malas o que no fueran del pueblo de Dios. Ellos eran un pueblo de Dios, pero su falta de fe, su no haberle creído al Señor, pues les impidió que entraran a la tierra de Canaán. Entonces ese es el peligro que existe en este tiempo, sobre que la iglesia no va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Es el peligro, porque si usted dice: no, pero es que esa es una doctrina que no es salvífica, que no pierdes tu salvación. Por supuesto que no por eso puedes perder tu salvación, ¿verdad? Pero sí puedes perder la esperanza de entrar a la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque estás quitando tu fe de todas las promesas que Dios ha dejado en la Escritura, y estás escuchando a alguien que te está diciendo: no, es que la iglesia tiene que ser purificada y pasada por la gran tribulación. Y entonces, al no creer en la palabra de Dios, eso es lo que estorba a la iglesia para recibir todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Cuando hablemos acerca del arrebatamiento, pues vamos a profundizar un poquito más, pero Jesús prometió volver por su iglesia. ¿Y alguna vez Jesús ha faltado a su palabra? Nunca, ¿verdad? Entonces esa promesa es fiel y es verdadera. Y si la iglesia descuida esa promesa y dice: no, pues es que la iglesia es cualquier cosa y el esposo dijo que iba a venir, pero no va a venir, pues entonces usted su fe o su esperanza la pone en cualquier otra cosa, y es el peligro de perder esta vez. Entonces, por esas razones es que he decidido traer estos temas de los acontecimientos o las cosas de los últimos tiempos, o las cosas que han de suceder para el fin del siglo, y los voy a traer en diferentes temas. Amén.
Ahora yo quisiera pedirles que ustedes sean participativos en este semestre, en estas clases. ¿Cómo van a participar? Pues si usted no entiende algo, con toda libertad pregunte. Si usted tiene alguna duda sobre lo que se está explicando, pues con toda libertad pregunte o exponga su duda para que nosotros podamos responder y poder aclarar la duda que usted tenga. Con toda libertad, pensando en que de eso depende el correcto entendimiento de las cosas que están sucediendo y que han de suceder. Amén. Entonces, de verdad, con toda libertad, si en algún momento yo no tengo la respuesta justo en el momento, pues le voy a decir, ahorita mismo no le tengo la respuesta, pero lo voy a investigar y le voy a responder con la ayuda del Señor. Amén. Si alguna pregunta está dentro de un tema diferente, pues ya yo le voy a indicar, bueno, esa pregunta guárdela, escríbala y va a llegar el momento o el tema en el cual usted va a poder, o yo voy a poder responder esa pregunta. Entonces, gracias. Entonces, esa va a ser la dinámica de este semestre, de temas escatológicos. Vamos a pues estar hablando, tenga toda la libertad para preguntar. Los jóvenes que son muy inteligentes también, con toda libertad pregunten. Si tienen alguna duda, también expóngala y vamos a responderles. Pues con todo lo que les he dicho, está de más decirles cuál es mi fe, ¿verdad? Creo que se entiende. Mi fe es que Jesucristo va a venir por su iglesia antes de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la gran tribulación. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Y pues yo no quiero que usted siga lo que yo creo a ciegas, sino que escuche la explicación que la Escritura nos da, y después usted va a pensar y a decidir si espera al Señor Jesucristo antes de la gran tribulación o espera al Señor Jesucristo al final de la gran tribulación. Ahora quiero decirle que hay diferentes corrientes de pensamiento en cuanto a este tema, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo para arrebatar a su iglesia. No los voy a tocar porque es un semestre, solamente son 24 clases y no me daría tiempo de tomar las diferentes corrientes de pensamiento sobre el arrebatamiento. Nada más las menciono, ¿verdad? Hay aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada, o que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Están también aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la gran tribulación. Están también los que creen que la iglesia va a ser arrebatada en el juicio de Dios el Padre, justo antes de que Dios el Padre, Jesucristo, traiga su juicio sobre esta tierra. Pues ahí la iglesia va a ser arrebatada. Y están los que ya cuando Jesucristo esté viniendo a esta tierra, al final de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Así que existen esas 4 corrientes de pensamiento en cuanto al arrebatamiento. Amén. Y por supuesto, cada uno expone la Escritura. Amén. Y pretende tener pretende tener respaldo de la Escritura, pero siempre usted se va a dar cuenta que pensamiento está equivocado, porque cuando usted estudia las otras corrientes, siempre tienen contradicción en la Escritura. Es decir, hay un texto que contradice lo que ellos están diciendo. ¿Amén? No voy a profundizar en eso porque mi idea no es crear controversia. Solo se los menciono para que ustedes sepan que existen ese tipo de corrientes de pensamiento. Pero
mi idea es exponerles lo que hemos aprendido y entendido durante los años que Dios nos ha dado desde que nos salvó, y a través de los años Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra para entender los tiempos. Amén. Ahora no estoy diciendo que me lo sé todo y que nadie más sabe la escritura, para nada. Estoy diciendo que por gracia del Señor hemos podido entender lo que la escritura nos revela. Amén. Muy bien. Entonces, pues vamos a estar tocando unos temas escatológicos. Ahora, lo vamos a hacer desde la escritura. Es decir, que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos entender, sin términos técnicos o científicos, sino lo más sencillo y normal de una iglesia. Y lo vamos a hacer desde la escritura. Es decir, no me voy a apoyar tanto en lo que es como conocimientos científicos, avances tecnológicos y ese tipo de cosas, sino de lo que está en realidad aconteciendo ya ahora, sino más apegado a lo que es la escritura, lo que la escritura dice de las cosas que van a suceder. Amén. Y también no voy a usar mucho griego o mucho hebreo, sino algunas palabras, la definición de algunas palabras en los idiomas, en la lengua hebrea o en griego, para esclarecer algunas aparentes contradicciones. Amén. Pero lo voy a hacer lo más sencillo posible, que todo mundo, que todos nosotros podamos, que toda la iglesia del Señor podamos entender. Amén. Ahora, el asunto de las cosas que han de suceder, o las últimas cosas que han de suceder, el asunto de las profecías, de las cosas proféticas, pues es un asunto que no es algo fácil. ¿Por qué no es algo fácil? Porque la mayoría de las profecías están envueltas en algo que se llama un misterio. No es como que usted encuentre todos los versículos así uno tras otro y le digan esto va a pasar, a tal hora va a pasar, o tal año va a pasar. No, sino que el Señor lo que hizo es envolver la profecía en misterio. Y el misterio, pues, es algo que usted tiene que descubrir, que algo que está encubierto y usted tiene o puede descubrir. ¿Ven? Hay una diferencia entre misterio y secreto. Cuando usted escucha un misterio en la escritura, no significa que eso sea algo que usted nunca va a poder entender o no puede entender. Sí se puede entender, a diferencia del secreto, ¿verdad? El secreto, cuando alguien tiene un secreto, pues nadie lo puede saber. Dime tu secreto. No te lo digo porque el secreto es personal. ¿Amén? De hecho, la escritura nos dice en Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Así que en la escritura, cuando Dios pone algo en secreto, pues no se puede saber. Sin embargo, ahí mismo Deuteronomio dice que las reveladas es para nosotros y para nuestros hijos. Así que el misterio es algo que está contenido en la escritura, solo que está envuelto de una manera que no es fácil entenderlo, porque Dios lo puso así. Es decir, de cierta forma lo escondió para que nosotros no solamente pidiéramos al Señor entendimiento. Por supuesto que la principal forma de entender estas cosas es pedirle al Señor entendimiento, ¿verdad?, sobre ello, pero también para que hiciéramos la labor de investigar en la escritura, de estudiar la escritura. Porque muchas veces no se entienden los misterios de Dios, es porque nosotros
queremos saber del arrebatamiento y solamente leemos Apocalipsis, por ejemplo. Y pues si usted quiere buscar el arrebatamiento solo en Apocalipsis, pues no lo va a encontrar, sino que tiene que conocer la Escritura, estudiar toda la Escritura. Amén. Entender los versículos de donde hablan acerca del arrebatamiento. Amén. Entonces, un ejemplo de misterio es, hablando del arrebatamiento, es eso, que usted no va a ir solamente a un libro para entender, en este caso el ejemplo que estoy poniendo, a Apocalipsis, para entender sobre el arrebatamiento. Si usted solo va al Apocalipsis para tratar de entender el asunto del arrebatamiento, pues no lo va a entender. Porque, por supuesto que Apocalipsis muestra el arrebatamiento de una manera, pero no es tan claro como la promesa que Jesús hizo acerca de este acontecimiento, aunque no lo mencionó como arrebatamiento, pero ya hace referencia al arrebatamiento. Tiene que estudiar las cartas paulinas, amén, acerca de este acontecimiento. Entonces, ese es el misterio. Son cosas que están de alguna manera escondidas, que usted tiene que estudiar para poder entender. Y eso no a muchos les gusta hacer, les gusta dar a conocer algo sin ir a la fuente. En este caso, nuestra fuente es la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues las cosas de los últimos tiempos, la mayoría está envuelta en misterio, y hay que investigar, hay que analizar, amén, detenidamente, a través de la Escritura, a qué se refiere cada uno de estos temas o de estas cosas. Amén. Entonces, si usted preguntara como, digamos, por ejemplo, un misterio en la Escritura. Bueno, un misterio en la Escritura, podemos hablar, por ejemplo, el asunto de la resurrección. Amén. La resurrección, por ejemplo, los israelitas o los judíos, no todos pudieron entender el asunto de la resurrección. Había un grupo de personas, por supuesto, de los que estudiaban la Escritura, ellos sí entendieron la resurrección. Es decir, los fariseos, ellos sí sabían que había resurrección y sí creían en la resurrección. Pero estaban por ahí también el otro grupo, los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Pero ¿por qué no creían en la resurrección si ambos tenían la Escritura? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué unos sí creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección? Bueno, ¿por qué no creían en la resurrección aquellos? Era porque ellos habían buscado en todo el Antiguo Testamento una palabra que dijera que había resurrección. Y cuando usted busca en todo el Antiguo Testamento, no hay una sola palabra que hable de la resurrección, que diga literalmente. Por supuesto, hace referencia a la resurrección, pero como no dice la palabra resurrección, pues ellos decían, no hay resurrección. Mire, aquí es donde vamos a entrar a la Biblia y vamos a ir a Daniel. Estoy tratando de explicar lo que es un misterio, ¿ver? Para que usted entienda la línea de cómo vamos a ir trabajando en la Escritura, de que las cosas de los últimos tiempos están bajo misterio. Y luego ya vamos a hablar de los temas más específicos. Pero le estoy dando un ejemplo de misterio. Mire, vamos a ir a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos a dar lectura a los primeros versículos. A ver, vamos a ver, Daniel capítulo 12. Dice así, verso 1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted que tiene el Espíritu Santo, lee esto. ¿Qué encuentra ahí? ¿De qué está hablando ahí? Se lo voy a leer otra vez y a ver, me gustaría que alguien diga a qué se refiere esto. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando ahí? De la resurrección. Pero como ahí no dice la palabra resurrección, entonces los saduceos decían: bueno, pues lo que pasa es que ahí está hablando de Israel, está muerto en sentido figurado, pero un día va a ser pueblo otra vez. Porque como ahí no está la palabra literal resurrección, pues ellos seguían diciendo: pues no hay resurrección. ¿Ven? Pero Dios lo había envuelto en misterio. Por supuesto que los escribas entendían esto y sabían que ahí se estaba hablando de la resurrección, y ellos por eso creían en la resurrección. Pero los otros, como no había un versículo claro que dijera que iba a haber resurrección, pues ellos no creían en la resurrección. Y se acercaron a Jesús. Vamos a verlo allá en San Mateo. Les voy a invitar que vayamos a San Mateo. San Mateo capítulo 22. Gloria a Dios. No sé si me ayudan con otro stand para poner la tableta ahí. Amén. Capítulo 22. Le vamos a dar lectura del verso 23 al 28. Y luego del 29 al 32. Vamos a ver qué me ayuda a leer. Esta es una clase bíblica y vamos a ir analizando. Gracias. Sí, está bien. Vamos a ir analizando poco a poco la escritura. Acuérdense, todos tienen la libertad plena de preguntar cuando tenga alguna pregunta y exponer alguna, si tiene alguna duda. Esto es lo bueno de la clase bíblica, de tocar estos temas, porque todo el mundo puede preguntar. ¿Ven? Si algo no le queda claro, por favor pregunte. Muy bien. Nos estamos hablando del misterio, porque dijimos que en los últimos tiempos Dios los envolvió en misterio. El misterio no es algo que no se pueda entender, es algo que se puede entender, pero hay que analizar, profundizar, amén, estudiar. Muy bien, entonces vimos que hay un grupo de personas que ellos no creían en la resurrección, y otro grupo, los fariseos, que sí creían, pero ambos tenían la escritura. Pero como no había un versículo claro que dijera va a haber resurrección, pues ellos no creían en la resurrección. Y se acercaron a Jesucristo. Ahí en el verso 23 dice así, capítulo 22, verso 23: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues,
¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Qué tremendos son estos, ¿verdad? Ellos están pensando, bueno, Moisés ya nos dijo que si alguien no les deja herencia de hijos, pues el hermano se casa con la mujer. Y qué casualidad, 7 hermanos, y los 7 se le murieron a la mujer hasta que ella murió. Y esa es la pregunta: ¿qué va a pasar cuando, según tú, que haya resurrección, qué va a pasar cuando resuciten? ¿De quién va a ser esa mujer? Si estuvieron los 7 con ella. Están tratando de probarle al Señor que no hay resurrección, porque según ellos la Escritura no muestra resurrección. No encuentra una manera de cómo se pueda decir que hay resurrección en el Tanaj, o en lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Amén. Sin embargo, el Señor les va a contestar. Recuerden que estamos hablando de que las cosas futuras Dios las envolvió en misterio. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes se equivocan porque ustedes ignoran las Escrituras. No conocen las Escrituras. Voluntariamente no las conocen. Amén. Erráis, dice el Señor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque no estás hablando de cualquier persona, estás hablando de que Dios dijo que va a haber resurrección y va a haber resurrección. Amén. Pero como ignoran las Escrituras, como ignoran que las cosas que de los últimos tiempos están envueltas en misterio, pues ellos decían: no, es que no hay un versículo claro que diga que va a haber resurrección, así que definitivamente no hay resurrección. Y le ponen el tremendo ejemplo de 7 hermanos y a ver quién se queda con la mujer. Pero el Señor les va a dar 2 respuestas. Y ambas, ahí hay un elemento importante en el asunto de los últimos tiempos, del misterio de los últimos tiempos, que es un elemento que tiene que ser aplicado para comprender el misterio de Dios. Y este elemento es la deducción. No tiene que decir literalmente que va a haber resurrección, pero por lo que se expresa en la Escritura, ya usted puede deducir que sí hay resurrección, aunque no necesariamente tenga que haber un versículo claro en el Antiguo Testamento que diga que va a haber resurrección. Así que este elemento tiene que tomarlo en cuenta en cierto momento cuando estemos hablando de los últimos tiempos. Pues algunos de los últimos tiempos se tiene que usar ese elemento que es la deducción. No se dice literalmente lo que va a acontecer, pero ya por lo que se dice, ya usted puede deducir que se refiere a tal cosa. ¿Ven? Entonces el Señor les va a dar 2 respuestas y les va a decir lo siguiente, en base a lo que ellos están proponiendo. Y la primera es, dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que todos aquellos que tengan la dicha de la resurrección van a resucitar a un cuerpo inmortal, pero ya es un cuerpo que no tiene necesidad de reproducción, de reproducirse, de estar, lo que ellos dicen, ¿con quién se va a quedar? Cuando dicen con quién se va a quedar, es decir, se tendrá que meter cada uno de ellos con una sola mujer. Eso es lo que en realidad ellos están tratando de decir. No es quién va a cuidar de ella, no es, sino ellos están tratando de decir quiénes, los 7 se van a meter con ella. Y el Señor les dice: ustedes cierran porque ignoran la Escritura, porque no saben que Dios escondió todo el misterio de los últimos tiempos y no conocen el poder de Dios. Y el poder de Dios dice que ellos van a resucitar, y los que tengan la dicha de resucitar ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, ya no se van a aparear, ya no va a haber esposo y esposa, sino que todos ellos son sacerdotes de Dios. Amén. Amén. Varón y mujer estarán ministrando en la presencia del Señor.
Entonces Jesús les da esa respuesta, pero después le da la respuesta de la resurrección. Y mire usted que no da la palabra literal de resurrección, sino que él de una escritura ya les deduce que sí hay resurrección. Y mire lo que dice Jesucristo. Dice así: pero respecto a la resurrección, verso 31, de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algunas veces escuché, y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esa idea de que cuando seamos llevados al cielo se nos va a borrar toda identidad, hasta el cassette se nos va a borrar. Pero el Señor Jesucristo nos muestra que eso no es cierto. Amén. Él está diciendo: ustedes no han leído lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Les dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Él los da por vivos. ¿Y Abraham, Isaac y Jacob están vivos? Bueno, en el aspecto de su alma están con entendimiento y están en el Señor, pero hablando de la vida natural, el cuerpo humano natural como nosotros, ellos no están vivos, pero Dios ya los da por vivos. ¿Qué significa eso? Que por deducción la resurrección ya se había manifestado desde Abraham, Isaac y Jacob. Desde que Dios les dice a aquel pueblo: yo soy a Moisés, y al pueblo le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nos da por vivos con ese cuerpo natural, preparado para la inmortalidad. Eso es glorioso, hermano. Y eso la iglesia, mucha de la iglesia no entiende este asunto. Que Dios nos va a dar un cuerpo, este cuerpo se va a volver a ver un cuerpo, o nos va a dar un cuerpo de inmortalidad. Este cuerpo se va a morir si el Señor no viene en estos días, o en los años que nos queden, pero un día el Señor lo va a levantar y lo va a preparar para que tenga inmortalidad. Para que sea un cuerpo no corruptible. Este cuerpo se corrompe, se pudre, se daña, se hace polvo. Pero el cuerpo que el Señor nos ha de dar en el día de la resurrección será un cuerpo inmortal. Amén. Entonces ese es el asunto del misterio. No es que no se conozcan las cosas, sino que Dios las envuelve de una manera que es necesario conocer la Escritura para entender. Aquellos saduceos no entendían y no aceptaban la resurrección porque no encontraban un versículo claro que dijera que Abraham e Isaac van a resucitar. Pero ya Jesús les dice: no han escuchado, no han leído lo que Dios les dice. Amén. Le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y añade: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahorita Abraham, Isaac y Jacob están muertos, pero ellos van a vivir. Por eso es que Jesús les dice: con respecto a la resurrección, ¿acaso no leyeron esto? Amén. Entonces, ese es el asunto de por qué muchas de las cosas de estos escatólogos modernos les salen mal, porque no entienden que la Escritura, en cuanto a las cosas, en cuanto a la profecía, en cuanto a las cosas de los últimos tiempos, en cuanto a las cosas que han de suceder, Dios los envolvió en misterio. Que es necesario conocer la Escritura, no solamente un libro de la Escritura o dos libros de la Escritura. Ellos dicen: para entender la profecía hay que estudiar Apocalipsis y Daniel. Y es cierto, pero no solo estudiar Apocalipsis y Daniel. Usted tiene que estudiar toda la Escritura para que usted pueda entender las promesas que Dios ha hecho para su iglesia, para su pueblo. Amén. Muy bien. Entonces,
Por eso es que les digo que explicar el asunto de los acontecimientos de los últimos días no es una cosa fácil. Yo me río cuando en el YouTube, por ejemplo, estoy escuchando a una persona que dice entender las cosas del Señor y dice, no, es que el Apocalipsis es fácil. Si fuera fácil, pues todos lo entendiéramos, ¿verdad? Fácilmente. Pero porque hasta algunos hasta les da miedito Apocalipsis, no, me espanto. Uy, la bestia, el dragón, los cuernos y todas estas cosas, ¿verdad? Y hay gente que ni siquiera quisiera que se hablara del Apocalipsis. No se espante, hermano. ¿Te acuerdas la lectura que acabamos de dar? Dice que somos bienaventurados por leer, escuchar y leer esta palabra, este libro, porque ahí contiene promesas maravillosas para el pueblo de Dios. Es cierto que tiene cosas espantosas, pero para aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador, para aquellos que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Amén. Pero el libro de Apocalipsis para nosotros que conocemos al Señor, pues es de vida, de esperanza, de bendición, de promesa y de todas estas cosas maravillosas. Amén. Así que fácil no es, pero sí es entendible, sí se puede entender. Amén. Y sí se puede dar a conocer. Muy bien, entonces dijimos pues que el misterio los acontecimientos de los últimos tiempos pues fueron envueltos en misterio. ¿Amén? Ok. Para comprender los acontecimientos de los últimos tiempos, pues es necesario hacer un análisis detenido de las cosas. No es como simplemente, bueno, aquí me dice que es el arrebatamiento y ya estuvo, por ejemplo. O aquí me dice que es la resurrección y ya estuvo, en un versículo y eso es todo lo que hay, no. Sino que hay que hacer un análisis detenido, por ejemplo, si hablamos del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Amén. ¿Quiénes participan del arrebatamiento? ¿Por qué participan del arrebatamiento? Amén. Ese tipo de preguntas que hay que hacerse y hacer un análisis detenido de cada tema para que podamos llegar a la correcta comprensión de ese tema. Por supuesto que nuestra base para entender es la palabra de Dios. Amén. Y es como lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque una de las reglas de la hermenéutica o del buen entendimiento del texto nos dice, en cuanto a la escritura, nos dice que la escritura se interpreta por sí misma. Es decir, no, para entender estos temas, no es desde mi conocimiento académico, mi conocimiento geopolítico, mi conocimiento científico, aunque por supuesto todo esto encaja en la escritura, pero no es desde ahí que se interpretan las cosas de Dios, sino se interpretan desde la escritura. Por ejemplo, si yo quiero interpretar desde mi conocimiento geopolítico, solo estoy dando un ejemplo, después vamos a hablar con detenimiento sobre esto, pero les doy un ejemplo. Si yo digo, bueno, yo quiero buscar al anticristo, pero lo quiero buscar desde mi conocimiento de los gobiernos del mundo, pues es obvio que voy a errar, porque voy a pensar, no, pues el anticristo es Macron, porque su nombre es este y aquello, o el anticristo es el Papa, o el anticristo es, y así. Dependiendo de mi conocimiento de geopolítica, pues voy a estar buscando quién es. Amén. Pero si yo quiero conocer al anticristo, tengo que ir a la fuente. Y es la fuente, la palabra de Dios, la que me va a decir quién es el anticristo, qué es el anticristo, cómo se comporta el anticristo, de dónde viene el anticristo, por obra de quién viene el anticristo. Y esa es mi guía, y entonces es que yo puedo
intuir, amén, quién podría ser el anticristo. Ahora, nadie dentro del pueblo de Dios puede saber con exactitud quién es el anticristo. El que quiera saber con exactitud quién es el anticristo, pues niegue el arrebatamiento, quédese en la gran tribulación y ahí lo va a conocer. Él me lo saluda. Pero sí se puede conocer las características del anticristo. Y sí se puede conocer el actuar del anticristo. Y sí se puede conocer el origen del anticristo. Y sí se puede conocer por quién es impulsado el anticristo. Y sí se puede conocer quién le permite actuar al anticristo. Estas cosas sí se pueden conocer. ¿Ven? Entonces, podemos pues decir que para la comprensión de los últimos tiempos, pues es necesario hacer un análisis de cada tema, de cada de las cosas que han de acontecer. ¿Amén? Cuando hacemos ese análisis detenido, entonces podemos llegar a una mejor comprensión de las cosas que han de suceder. Ahora, en este semestre, un servidor va a estar analizando, estudiando 3 temas y 3 personajes o 3 pueblos. Y el tema que vamos a analizar va a ser la gran tribulación, el arrebatamiento y las fiestas de Jehová. Todo ello nos indica qué tiempo es el que estamos viviendo. Tanto la gran tribulación como el arrebatamiento y como las fiestas de Jehová nos muestran cuál es el fin de la iglesia y qué cosas van a suceder para la iglesia, para el pueblo de Dios. ¿Ven? Y también vamos a estar estudiando o analizando a 3 pueblos. Yo los llamo personajes, ¿verdad? Pero son pueblos, 3 pueblos. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Por el siguiente motivo. De manera generalizada, es decir, pues, si usted le pregunta a cualquier escatólogo o a cualquier teólogo qué es Israel para ellos, lo primero que le van a decir: Israel es el reloj de Dios. Es decir, tú quieres ver el tiempo de Dios, mira a Israel. Amén. Y tienen razón, porque Israel es el reloj de Dios, o más bien es un reloj de Dios. Amén. Israel no es el reloj de Dios, sino es un reloj de Dios. Dios tiene 3 relojes. Y los 3 van marcando el tiempo con exactitud, justo como Dios lo diseñó. Y entonces vamos a analizar estos 3 pueblos, y al analizar estos 3 pueblos, entonces nos vamos a dar cuenta el tiempo en que estamos viviendo y qué tan cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Por eso es que quiero analizarlo, para que nosotros podamos darnos cuenta, no simplemente decir: hermanos, es que ya Jesucristo viene y por lo que está pasando en Israel y prepárense, sino quiero darles un estudio y hacerles un análisis de estos 3 pueblos, y usted va a ver qué tan exacto es el tiempo de Dios manifestado en estos 3 pueblos. Y para mencionarlos, vamos a hablar de Israel, de la iglesia y de los gentiles. No lo estoy diciendo en el orden cronológico, pero lo quiero enseñar así porque quiero contar un poquito más. Israel, pues la mayoría de las cosas las conocemos, la iglesia, la mayoría de las cosas las conocemos. Amén. Pero pongo a los gentiles en el último, como último pueblo para analizar, porque es en los gentiles donde está la mayor información de las cosas que están sucediendo. No crean que las cosas que están pasando son casualidad. No crean que las cosas que se están dando es algo que nomás se da porque sí, no, sino que todo está dentro de lo que Dios diseñó para el fin de los tiempos.
para los últimos tiempos. Dios lo diseñó así, amén, es decir, la voluntad permisiva de Dios abarca hasta nuestros días en cuanto a los gentiles, y hay bastante información que la iglesia del Señor desconoce, pero que se está dando en nuestros días. Amén. Entonces, esa va a ser el esquema de nuestro estudio de este semestre. Otra vez son 6 meses, son 24 clases. Amén. Y pues son 6 temas, por decirlo así, que vamos a estar dando. Y el orden en que los puse es: primero vamos a analizar la gran tribulación. Ustedes, al igual que yo, vamos a entender muchas de las cosas que desconocemos en cuanto a la gran tribulación. Amén. Vamos a hablar de la gran tribulación. Vamos a hablar de el arrebatamiento. Este es el orden que establecí. Vamos a hablar de Israel, de la iglesia, de los gentiles, y por último vamos a hablar de las fiestas de Jehová. Amén. ¿Alguien sabe cuántas fiestas son de Jehová? Ok, bueno, 7 fiestas exactamente fueron establecidas. Mire, a Israel se le dieron varias ceremonias y varias fiestas, pero estas son mencionadas como: estas son las fiestas de Jehová. ¿Por qué no dice las fiestas de Israel? ¿Por qué dice las fiestas de Jehová? Porque estas tienen un sentido profético. Es decir, que estas fueron celebradas por Israel, pero tienen un sentido profético para su cumplimiento futuro. De ellas, 4 se han cumplido ya, y faltan 3 por cumplirse. ¿Amén? Y las 3 que están por cumplirse, las 3 están pegaditas, una detrás de la otra. Y eso lo vamos a ver como tema último de este estudio de escatología, o de los tiempos, o del estudio de los últimos tiempos. Amén. Muy bien, entonces hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta.